Estamos hablando esta mañana de un fenómeno creciente, como es el bullying, el hostigamiento escolar y del ciberbullying. Y les habíamos prometido hablar con los expertos del perfil del victimario, del agresor, del hostigador y del perfil de la víctima. Psicóloga. Sí, con respecto al victimario, las investigaciones que se han hecho al respecto tienen que ver con chicos con muy baja autoestima, que manifiestan lo contrario. Ellos parecen que se llevan el mundo por delante, pero en realidad es esta formación en lo contrario, dan una imagen totalmente diferente a cómo se sienten por dentro, ¿verdad? Son chicos que por lo general pueden estar sufriendo violencia dentro del ámbito familiar, sí, y que adquieren esa modalidad de relacionarse con el otro, ¿verdad? O sea, no saben de otra manera cómo hacerlo. Y la forma que tienen de llamar la atención y de convertirse un poco en el líder es empezando a destratar a alguien que para ellos algo les ha movido, ¿verdad? Algo de esa característica de ese chico que empiezan a hostigar le ha movilizado. ¿Por qué digo esto? Porque la víctima es inocente y eso lo tenemos que tener bien claro todos. Los profesores, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los padres que ven a este chico que es víctima. No hay que seguirlo victimizando y decir, bueno, ¿qué habrás hecho vos para? O por algo será que te tratan mal, o por algo será que en la clase no te quieren, ¿no? Entonces, cualquier chico puede ser víctima de este tipo de violencia. ¿Qué pasa con el hostigador? Tiene la habilidad, porque tienen ese perfil que va dando hacia la psicopatía o hacia la perversión, tiene la habilidad de descubrir en el otro cuál es su debilidad. El punto flaco. El punto flaco. Tocan por acá, tocan por allá, por acá, y cuando lograron que el chico se enoje, que eso es importante que lo sepan los chicos, que no hay que enojarse cuando tocan un punto que a uno le duele, ahí encontraron por dónde agarrarlo. Y a partir de ahí ya empieza a ser la figurita, ¿verdad? Entonces, este chico empieza a hacerse famoso de alguna manera, el hostigador, porque encontró la forma de burlarse y de empezar a hostigar a alguien. Y va generando que los demás se junten y se unan en este fenómeno. ¿Qué genera? Desde el antropólogo René Girard dice que es lo típico del chivo expiatorio, ¿verdad? Es la persona donde todo el grupo empieza a depositar todo lo malo que tiene cada uno en sí mismo, lo empiezan a depositar en él. ¿El grupo se asocia con el hostigador? Ese es el fenómeno de violencia, justamente. ¿Qué actitud cobarde realmente, ¿no? Frente a una pobre víctima indefensa, ¿no? Muchas veces lo hacen, por un lado por miedo, para no ser ellos el foco de la agresión después de este hostigador, porque aparte se lo empieza a poner en un lugar y se lo empieza a idealizar de una manera monstruosa, ¿verdad? Eso lo hace crecer también al hostigador. Y por otro lado no se dan cuenta, porque ellos piensan que la víctima se lo merece, ¿verdad? Es increíble. Se da este fenómeno de proyección y de que hay que destruir a esa persona que tiene todo lo malo que yo no quiero tener. Psicóloga, ¿qué secuelas quedan en la víctima? ¿Qué papel juegan también, es otra pregunta complementaria, los padres? El hogar tanto del victimario, del hostigador, como de la víctima. No ven nada, son conscientes de eso. ¿Qué papel juega la comunión, el trabajo estrecho de la familia con la escuela, donde pasan este tipo de situaciones? Sería bueno que Fernando después diera unos datos que tiene de la investigación respecto a eso muy interesante que dijiste tú, quiénes hablan y cuántos no hablan de este tema. Por lo general no se habla porque se vive con mucha vergüenza y mucha culpa. ¿Ah? El chico empieza a sentirse humillado y avergonzado frente a los demás y siente que él lo ha generado. Es increíble cómo terminan convenciéndolo de que él es culpable y a su vez tiene temor de que no le crean y muchas veces temor a decirle a los padres y que los padres vayan a protestar y él quedar más ridiculizado todavía. Entonces acá hay un tema de que hay que tratar tanto a la institución en su globalidad, ¿ah? Como al chico que hostiga y al victimario. Hoy en día en algunos liceos se está trabajando y en Estados Unidos y en Dinamarca también con teatro. Se trabaja con teatro tanto a nivel de prevenir el bullying como de curarlo, ¿verdad? Pero hay que ver, bueno, qué le está pasando a este chico que está hostigando y cómo va reaccionando este otro, que por lo general empiezan a no querer ir a la escuela, no mirar a los ojos, se encorvan físicamente porque se quieren como esconder, ¿ah? Empiezan a irles mal y genera una depresión, estados de ansiedad que puede llegar al suicidio. Exactamente. Sociólogo, más datos.
de la investigación que vienen llevando a cabo ustedes en la Facultad de Humanidades. ¿Se habla, no se habla, se oculta? Nos interesa mucho este trabajo. Muy interesante lo que decía Silvana. Concuerdo, hay que romper el código de silencio. El código de silencio que lleva a que la víctima se sienta se sienta culpable por lo que le está pasando y tenga miedo a comunicarlo. Lo que veíamos en los datos de la investigación que estamos haciendo y que se va a presentar en el Congreso del próximo año de Moving y acoso escolar es que solamente el 30% lo habla en la casa cuando le pasa esto. ¿Solo el 30%? Exacto, 30% lo habla en la casa, 30% lo habla con sus amigos y un 20% solamente lo habla con los profesores. Entonces hay menos confianza para hablarlo en la institución educativa, más confianza para hablarlo con la casa, pero de todas maneras hay una gran mayoría de chicos que no lo comunican cuando le está pasando. Es grave, sociólogo, que los chicos lo oculten en el propio hogar. Y veíamos que el bullying se caracteriza por una asimetría de fuerzas y ese perpetuarse en el tiempo demuestra que por sí sola la situación no termina. Entonces, si la víctima no se siente fuerte para pedir ayuda, está fallando una de las posibles rutas de salida de esta situación. Entonces, hay que quebrar el silencio de la víctima, hay que quebrar también el silencio de los testigos neutrales. Muy bien. Porque no solamente participa de esto el agresor y la víctima, sino que hay muchos que miran, festejan, tienen un silencio cómplice, pero también si ese grupo pudiera actuar, también ahí esa simetría de poder existente se podría cortar. Y lo que vimos es que entre aquellos que presencian esta situación, solamente 3 de cada 10 que ha visto una situación de acoso ha hablado. Apenas un 30%. El 70% calla. Exacto. Por más que sea testigo del bullying, del hostigamiento. Sociólogo, y de la investigación, ¿qué papel juegan las escuelas, los centros educativos? ¿Qué resultados arrojó la investigación? Bien, por lo pronto lo que encontramos es que hay diferencias en la incidencia del acoso, ¿no? No es una desgracia natural, no es un ciclón que nos ataca a todos por igual, sino que hay instituciones donde hay incidencia diferente. Y hay formas de trabajar esta problemática que pueden disminuir. De hecho, empoderar a aquellos que no están participando en la dinámica y que se animen a actuar sería una forma para trabajar esto. También formar a los profesores, formar grupos de profesores que hagan propuestas sobre esta temática. No dejar pasar tolerancia cero al acoso. Muy bien, muy bien. Cuando ocurre como cuando decía Silvana, bueno, lo agredo y no pasó nada, ¿no? Entonces se va dando una situación donde es natural agredir a determinada persona que cada vez va teniendo una dignidad menor y el sentimiento de culpa va disminuyendo también, porque como todo el mundo lo hace, y yo de repente lo insulto y no le pego. Y digo, bueno, y profesor me dice a mí que lo estoy insultando, yo no le pego como fulanito, entonces parece que hasta soy bueno porque el insulto no lo estoy agrediendo de otra forma, ¿no? Entonces hay que dar señales claras de que eso no puede pasar, no se puede violentar a un compañero. Muy bien. Nos ha quedado mucho. Vamos a volver, naturalmente. Este es un fenómeno no nuevo, como decía el sociólogo, pero que está instalado en la sociedad uruguaya, y yo comparto totalmente lo que decía Fernando, frente al bullying, frente al acoso escolar, tolerancia cero.